corazón. Nos va a ayudar muchísimo el deseo de la vida. Iglesia, desde que nosotros nacemos hay deseos en nuestro corazón. Amén. Cuando le preguntas a nuestros hijos o nietos, bebés así pequeños, y empiezan a ellos a aprender a hablar, aprenden, amén, muchas cosas, pero dentro de todo ello, iglesia, empiezan a diferenciar las profesiones, las carreras, amén, y tantas cosas, y ellos dicen: yo quiero ser un doctor cuando sea grande, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser chef, cocinero, amén. A mi niña le encantan las pizzas y ella decía, cuando tenía como 4 años, ya hablaba bien, la mayor, y decía: yo voy a ser pizzera, porque le encantaban mucho las pizzas y ella quería estar de todo eso. Ahora, iglesia, esto es tan importante, amén, porque el deseo de la vida, siempre hay un deseo en nuestra vida, iglesia. Ahora, aquí el punto sería de esta manera: el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay otra parte muy importante: el deseo de Dios para nuestras vidas. Esas dos cosas se tienen que juntar: el deseo tuyo con el deseo de Dios. Ahí tiene que haber un querer conmigo, en mí, un querer en mí y un querer de Dios. Y si eso se junta, se hace, amén, se vuelve un potencial. Y es por eso que conocemos grandes hombres de Dios. Y puedo enumerarte como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como Pedro, como Pablo. Y podemos ir un poco más adelante, iglesia, como Martín Lutero, John Wesley y muchos hombres reformadores, amén, como Billy Graham o Graham, ¿ok? Hombres que marcaron, que hicieron, porque ellos, hubo un deseo en ellos, escucha, hubo un deseo en ellos de hacer algo, pero ese deseo se alineó con el deseo de Dios y sus vidas fueron marcados, amén. Hubo un gran potencial en ellos, y eso es lo que Dios quiere hacer, que tu deseo se une con el deseo de Dios, sea el mismo deseo. ¿Cuántos aquí sabemos, amén, que muchos jóvenes, la gran mayoría de la secundaria, empiezan a tener esa que se llama como vocación? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu fuerte? A mí los dibujos, dice uno, a mí las matemáticas, a mí el español, a mí la geografía, a mí la historia. Y en la preparatoria empiezan a elegir qué carrera estudiar. Está conmigo. Y los empiezan a formar. Si tú eres bueno en esto, estudia esto y vas a obtener, tienes un gran potencial en esto y en lo que te gusta, en lo que eres bueno, y vas a ver cómo tu vida será diferente. Escucha, iglesia, esto es poderoso, esto es tremendo. Amén. Yo he dicho eso. Yo hasta el día de hoy tengo un trabajo, pero en este avivamiento fui retado a ser predicador de tiempo completo. Y más adelante voy a estar retando a la iglesia por 6 meses de que si puede apoyar al pastor, a su familia, a su esposa, poderlos a sostenerlos y poder seguir predicando el evangelio. Ese es el reto, lo voy a hacer en estos tiempos. Amén. Lo quería hacer desde hoy, pero dije, tengo que orar primero, esperar un poquito y luego iniciar. Ahora, eso es maravilloso, iglesia, pero te voy a decir algo a lo que iba, amén. Cuando hay un querer, cuando hay un deseo en nosotros, amén, es algo poderoso lo que pasa. ¿Cuántos aquí han escuchado que normalmente pasa en los diciembres, son atacados? El ser humano, en especial la juventud, se suicida. Ahora la pregunta es, ¿por qué se quitan la vida? Porque ya no tienen deseos de seguir viviendo. Pero aquí en esta iglesia yo sé que muchos tienen deseos de vivir la vida abundante que Dios ofrece. ¿Cuántos desean eso? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús si tú deseas esa vida abundante, el deseo de vivir la vida. Ahora, tú deseas eso, has venido al mejor lugar. Dios desea eso, que tú vivas la vida y una vida en abundante. Amén. Ese es el primer paso, que hay un deseo en nuestras vidas. Ahora, ese deseo es algo poderoso, iglesia. Amén. El deseo de Dios, también hay un deseo de Dios para tu vida. Lo voy a estar tocando hasta el último punto. Amén. Hay un problema cuando no hay deseo de nada, cuando ya no hay deseo de vivir. La gente que va al hospital y diagnostican, tienes esto y esto y esto y esto, y sabes lo que dice: yo no tengo deseo de vivir. Regresan a casa y se enferman y se van. ¿Sí? Frente a la eternidad se mueren. ¿Por qué? Porque todas esas palabras que les dijeron, tienes esto, les quita el deseo de vivir, les quita el deseo de seguir adelante. Pero en esta tarde nosotros, Dios quiere darnos ese deseo de vivir la vida, vivir al máximo, un deseo de alcanzar el destino en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Pero qué maravilloso, qué bueno es cuando hay un deseo, un querer de vivir la vida que Dios nos ofrece. Pero también, escucha, hermanos, pero también aquí podemos tener muchos deseos. Como decía el pastor, boga para adentro, echa la red a la derecha, pero nosotros podemos ir a la izquierda. Escucha, podemos estar aquí, tener muchos deseos, qué bueno, pero los deseos serán los mismos deseos de Dios. El último punto es el deseo de Dios para tu vida. Porque no podemos estar aquí algunos, tener deseos, pero esos deseos son de la carne, son de lo material. ¿Está conmigo? Y esto tenemos que tener nosotros en claro, muy importante. Amén. Porque eso va a marcar nuestra vida, nuestro destino. Mateo 16:24. Mateo 16:24. La palabra de Dios dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Amén. Esto es algo maravilloso, iglesia. Eso es maravilloso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Esto es algo poderoso. ¿Cuántos aquí desean tomar su cruz y seguir a Jesucristo? Amén. Tiene que haber un deseo en nosotros, iglesia. Nadie te puede obligar a servir a Dios. Nadie nos va a obligar y nadie puede tomar decisiones por nosotros. Es como ¿cuántos saben que a muchos les gusta el fútbol y a muchos no? ¿Sí es verdad? ¿Ok? Muchos aquí les encanta. Yo también me gustaba mucho, jugaba mucho. Pero me convertí, tomé decisiones. Y aquí estoy predicándote. Ahora quiero decirte, cuando hay alguien que tiene deseo de jugar, no importa que esté lloviendo, no importa cualquier día, sea festivo, sea día de ir a la escuela, ellos dicen: voy a faltar a la escuela, porque esto es lo que yo quiero. Ahora llegan al campo y dicen: el campo está lleno de agua, está lleno de lodo. ¿Ellos qué les impiden? No, quiero jugar. Y están ahí jugando entre agua, entre el lodo, lo de sal, nada los detiene. Y uno dice: wow, ¿por qué hacen toda esa locura? Para muchos es como una locura, pero para ellos es su pasión. Hay un querer en ellos. Y al estar ahí, iglesia, ellos lo disfrutan. Está conmigo. Y para otros dicen: qué flojera me da. Sí, para algunos dice, cuando los ven: yo no haría eso nunca. Y para algunos dirían: están locos, solamente persiguiendo una pelota, entre ellos peleándose por una pelota, pero para ellos lo están disfrutando. ¿Está conmigo? Cueste lo que cueste. Amén. Y así también tiene que haber un querer en cuanto al evangelio, en cuanto a la palabra de Dios, iglesia. Escucha, siempre he hecho esta pregunta en cuanto al discipulado. En la Biblia marca del discipulado entre, amén, discípulo, un seguidor, un servidor, un discípulo, un aprendiz. Amén. ¿Por qué muchos cristianos? Porque un discípulo y un cristiano es una gran diferencia abismal. El discípulo es entregado, el discípulo, amén, toma retos, el discípulo no espera que oren por él, el discípulo ora y va a orar por otros. El discípulo no espera que lo llamen, a que lo inviten, él invita a otros. El discípulo suma y multiplica. ¿Está conmigo? Ahora, pero ¿cómo inicia esto el discipulado? A ver, explícame, no lo entiendo. Inicia con el deseo, el discipulado. El libro de Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que haber un deseo. Amén. Un deseo. El cristianismo tiene que iniciar con el deseo. Ahora, un deseo en el corazón, iglesia. Dios nos trae y Dios quiere depositar ese deseo en tu corazón, si tú le permites en esta tarde. En primer lugar, deseo de cambiar. Has escuchado, yo oro: Dios, trae gente que quiera cambiar. Está conmigo. Porque podemos traer a alguien que no quiere cambiar. Esto es como un ejemplo. Alguien que no quiere cambiar. Tú oras por él. Tú puedes hacer muchas cosas por él, enseñar, pero no quiere cambiar. Tú no lo vas a cambiar. Yo no lo voy a cambiar. Está conmigo. Pero cuando hombres, mujeres vienen a esta iglesia y tienen hambre, están cansados de la vida que llevan, porque al querer vivir lejos de Dios es una vida miserable. Yo lo viví, iglesia, tomando mis propias decisiones.
cometiendo errores tras errores, te lleva, amén, al abismo, te lleva, amén, a tocar fondo, a la soledad, te lleva a sentirte miserable. Pero cuando, amén, dentro de tu corazón hay un deseo ardiente de cambiar, es ahí donde inicia todo. ¿Está conmigo? Deseo de servir, ahí inicia el discipulado. Deseo de ayudar a otros, el deseo de buscar a Dios. Amén. Todo eso inicia con el deseo de querer cambiar, deseo de servir, deseo de ayudar, deseo de buscar a Dios. ¿Qué significa el deseo? La palabra deseo es una emoción fuerte, un sentimiento, una pasión, una entrega. Amén. El querer hacer algo, el querer, amén, como lo he dicho, cambiar. Por eso la palabra de Dios dice: el deseo de tu casa me consume. Tengo tantas ganas de ir a la casa de Dios y ahí quiero estar. Y por eso en varios textos David dice estas palabras: yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. Cuando me decían a la casa de Jehová iremos, yo me ponía contento, feliz, porque él deseaba, él quería. ¿Cuántos aquí desean, aman la casa de Dios? ¿Desean venir a la casa de Dios y escuchar? ¿Cuántos aquí desean cambiar? ¿Cuántos aquí desean servir a Dios? ¿Cuántos aquí desean ayudar a otros? Escucha, cuando hablo de ayudar a otros, después de predicar un mensaje, una mujer se acerca y me dice, bueno, traté de ayudarlo, y me dice: hay una persona que necesita alimentos, necesita ropa y todo. Claro que sí, hermana, con gusto le digo, pero primero llévale el evangelio, el pan que va a salvar su alma. Y lo sorprendente, cuando volví a regresar, esta mujer todo lo contrario me dijo: claro que sí, pero no me permites que yo le invite y todo. Sí, pero vamos por paso, primero el evangelio. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están despiertos? ¿Ok? Ahora le digo, ¿por qué? Le digo, porque aunque tú le des lujos, ropas finas, vayas a Liverpool y tú le llenes su casa, su cámara, su habitación de despensa, de todo, nunca le va a faltar. Y si ella muere sin Cristo, ¿dónde va a ir, hermano? Pastor, me estás condenando. No, lo primero es lo primero. Ahora, ¿y qué crees que dice? No quiere nada con el evangelio, es que me rechazó, es que no. Y ahora ya no le vamos a llevar. No, hermano, no. Si Dios ha puesto en su corazón, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Pero aquí lo más importante es esto. Y si te hubiera recibido, hubieras cambiado, pero el punto no es eso. El punto, lo más importante, hermanos, de ayudar a otros es el evangelio. La gente en la calle, los tianguis, cuando evangelizamos, la gente pide dinero. Bueno, quizás no lo sabes porque nunca has repartido quizás volantes, pero quiero invitarte. Invita a la gente dice: en vez de regálame despensa, regálame dinero. Es lo que ellos piden. Para ellos eso es lo mejor, pero yo le digo: traigo algo mejor que va a llenar tu vida, que nunca vas a estar pidiendo ahí. Dios te va a dar, te va a bendecir. Y eso se llama el evangelio, se llama Jesucristo. Va a saciar tu vida. Muchos de ellos tienen hambre, pero de lo material, hambre, deseos de otras cosas. Pero nosotros llevamos el evangelio cambia, el evangelio transforma. Amén. Y ese es el punto, iglesia, el deseo de tu casa me consume, dice David. Ahora, la gente está también lleno de deseos de allá afuera, pero también podemos estar aquí, tener deseos, y esos deseos no son de Dios. Podemos estar llenos de deseos de lascivia, deseos por el pecado, deseo quizá de odio, de rencor. Podemos tener deseos del pecado, pero Dios decía que nosotros tengamos ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, quiero decirte que también hay una batalla en cuanto al deseo. ¿Cuántos están aquí presentes? Amén. Escuchando el mensaje. ¿Okay? Espero que estés aquí. Hay batallas de deseo. La carne tiene un deseo, el espíritu tiene un deseo. ¿Está conmigo? Y pelea. Génesis 4:7. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Aquel que hace el bien será enaltecido, iglesia. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti serás tú su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Iglesia, dice que si el pecado está a la puerta, así que tenemos que tener mucho cuidado porque hay batallas de ese deseo en nuestro corazón. Amén. Así como un maestro y su discípulo, este discípulo joven va con el maestro y le dice, quiero ser sabio, quiero ser esto, pero ¿cómo voy a lograr? Entonces ya el maestro le empieza a enseñar y dice, dentro de ti hay dos lobos, uno bueno y uno malo. Y él dice, y se están peleando, y el discípulo dice, ¿y qué va a ganar? A quien tú alimentes más. Estoy hablando de deseos, esto es real, iglesia. Cada uno de nosotros tiene deseos en su corazón, está conmigo. Ahora, el pecado le dicen a Dios le dice a Caín, el pecado puede gobernar tu vida si tú no haces el bien. Está conmigo. Él sabía lo que era el bien, les enseñó a su padre Adán, y Adán sabía cómo debería de alabar a Dios, tenía una comunión con Dios, conocía a Dios, está conmigo, y él fue enseñado, pero él no quiso practicar eso, así que el pecado empieza a gobernar en su vida. A la puerta está el pecado. Cada uno, si vas a lograr algo para Dios, tienes que gobernar tu deseo. Eso se llama dominio. Está conmigo. Gobernar tu deseo, tomar dominio, iglesia, porque puedo decirte, hay gente que lo domina sus impulsos, lo domina sus emociones y es gobernado por la ira, y la gente dice, es que yo soy así. No, es que te hiciste así. Está conmigo. Amén. Ahora no controlas, no te mantienes firme en el lugar. Es que cuando me insultan yo luego suelto la derecha y la izquierda y luego el gancho. Sí, hay gente muy agresiva. No importa si es mujer, son agresivas. Hombres, diga. Tenemos que aprender a gobernar el deseo, tomar dominio en nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La Biblia, iglesia, es un libro de deseos. Es algo maravilloso, es algo hermoso cuando tú lees de Génesis, Apocalipsis, amén, en especial el Antiguo Testamento, amén, está lleno de deseos. Ahora en el Nuevo Testamento puedo decirte algo, libro de Lucas 22. Lucas 22 le dicen a Pedro, Lucas 22, en el verso 31, dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas palabras son poderosas. Tu carne tiene deseo, tu espíritu tiene deseo. Son dos cosas, amén, que están peleando entre ellos. Uno desea servir a Dios y el otro desea el placer del mundo, el pecado. Y aquí le están diciendo a Pedro, a Simón, he rogado por ti. El diablo ha pedido zarandearte como a trigo. Wow. Yo he rogado al Padre. He rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, en otras traducciones dice, anima a tus hermanos, tráelos, invítalos. Amén. Esos deseos que hay en nuestro corazón, iglesia, estos apetitos en tu mente, en tu corazón, tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es tu deseo que estás alimentando, que estás cuidando, que estás cultivando? Amén. El deseo del hombre, iglesia, la carne desea, amén, una cosa, el espíritu desea otra. Ahora, ¿dónde te van a llevar tus deseos? Te van a llevar a un destino, a un final, iglesia. Si tú buscas de Dios, te va a llevar a un destino maravilloso, hermoso. Pero si tú te llenas de cosas de la carne, te van a llevar a otro destino, iglesia. Amén. Esto ya lo he dicho. Lo que tú estás peleando, tus deseos, estoy hablando de deseos, lo que tú peleas, esas batallas, voy a mencionar el pecado sexual, lujuria, lascivia, que todos aquí somos de carne y hueso, y si tú te pellizcas y te duele, eres un ser humano y peleas con eso, luchas con eso. Está conmigo, no se espante, no se espante.
Ahora, escúchame con atención. Tú estás luchando en esa parte, lascivia, lujuria y deseos de la carne. Escuche con atención. Tu padre, tus padres, tus abuelos lucharon también. Si sabías eso, ellos lucharon, ellos pelearon. Ahora, no sé si es lo maravilloso, pero hay algo poderoso. Tus hijos y tus nietos también van a hacer lo mismo, y lo van a hacer aún más. Van a batallar aún más de lo que tú estás batallando. Pero tú puedes poner un alto, cortar eso, poner un alto en tu vida. Lo que tú estás batallando, tus hijos va a ir un poco más, van a batallar más, y tus nietos van a ir un poco más. Ahora, por eso es tan importante buscar de Dios, llenarnos de Dios, buscar de Dios qué es lo que Dios desea para mí, y yo quiero hacer lo que Dios desea que yo haga. Si tus deseos son mundanos o tus deseos son conforme a la voluntad de Dios, quiero decirte, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Quiero tocar un punto. Dios desea ungir tu vida. Dios desea salvarte en esta tarde. Dios desea ungirte. ¿Qué es lo que más deseas en la vida, iglesia? El deseo de Dios que ha depositado en nuestras vidas. Amén. Cumplir, amén, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ahora, podemos nosotros crear una cultura que crezca en los deseos de Dios en nosotros. Un hábito, iglesia, amén. Un hábito del discipulado, un hábito de servir a Dios. Esto es poderoso, iglesia. Yo lo dije en este tiempo de avivamiento con mi pastor. Tengo un padre que me enseñó a trabajar, y amo el trabajo, y le doy. Desde era pequeño yo le empecé a bailar y él me enseñó. Él ama el trabajo también, pero hasta ahí nada más. En cuanto al matrimonio, es todo lo contrario. Yo no quiero nada de lo que él vivió en su matrimonio: borrachera, golpes, insultos, humillación, traición, etcétera, etcétera. Ahora puedo decirte aún más. Pero un hombre que desafió mi vida, que él deseaba que yo fuera al cielo, ese se llama mi pastor. Ahora, mi padre no me enseñó a venir a la iglesia, mi padre biológico no me enseñó. Al contrario, él me dijo: si ya vas a la iglesia, ¿para qué dejas un buen trabajo donde ganas mucho? No es necesario. Y ¿sabe lo que me dijo? Tú no necesitas ir a la iglesia, tú eres un buen joven, un buen muchacho, tú no necesitas que vayan a la iglesia los marihuanos. Así empezó a hablar. Que vayan a los borrachos, que vayan a la gente mala, tú eres bueno. Realmente yo era bueno. Yo iba al infierno, yo iba rumbo al infierno. Quizá no me drogaba, no fumaba, no me emborrachaba, pero yo iba directo al infierno. Ahora puedo decirte algo maravilloso, iglesia. Me empezaron a enseñar a crear una cultura, amén, de buscar más de Dios, de buscar. Cada vez que me encuentro con mi pastor, como estos días: Manolo, ¿cómo están tus hijas? ¿Amas a tus hijas? Sí, pastor, así como a Jesús y Pedro. ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿Amas a tus hijas? Sí. Ya, basta. ¿Amas a tu esposa? ¿Ama a tus hijos? Manolo, mírame a los ojos, me decía. Manolo, mírame a los ojos, y casi ahí. Haz lo correcto, no hagas tonterías. Muchos lo hacen. Dios no lo puedes engañar. Miraba a los ojos y mira, haz lo correcto. Si realmente amas a tus hijas, haz lo correcto, no hagas estupideces. El pecado, iglesia. Y todo tenemos la libertad de hacerlo escondidas. ¿Está conmigo? Pero la fidelidad, la lealtad que yo predico es lo que somos cuando nadie nos ve. Es lo que somos, iglesia. Y eso nadie lo podemos engañar. Yo puedo engañar a mi pastor, pero a Dios no lo puedo engañar. Con el tiempo va a dar fruto. Y Él me ha enseñado a crear una cultura que crezca ese deseo de Dios en mi vida, cada día más, cada día más. Y Él en estos tiempos estaba hablando con Él todas las tardes que llegaba, de un hábito de buscar más de Dios, un hábito del discipulado. No dejes de hacer esto, no dejes de hacer aquello. Sigue adelante, vas hasta cierto punto bien, pero tú puedes ir un escalón más, puedes ir un poco más. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora,
En esta noche la predicación debe mover a las personas. Debemos desear ser alimentados, iglesia. Debemos desear más, un deseo por Dios, por su palabra, un deseo de orar, un deseo de leer su palabra. Tiene que haber ese deseo en nuestro corazón. Y cuando empezamos a hacer ese deseo, crear ese hábito, hermanos, no va a ser por automático. ¿Está conmigo? No va a ser por automático. Tienes que ayunar, orar. Dios, dame sed y hambre por tu palabra, por orar, por hacer esto, por hacer aquello. Y con el paso del tiempo que tú estés practicando, se convierte en un hábito. ¿Está conmigo? Se convierte en una cultura. Somos cristianos. ¿Y un cristiano qué hace? Ora. Un cristiano que hace, lee la palabra de Dios. Un cristiano que hace, evangeliza. Un cristiano que hace, se reúne en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un cristiano. Que en esta tarde sintamos el deseo de Dios. Y también podemos crear, podemos ser usados por Dios. Podemos ser usados por Dios. Quiero tocar un punto más. Dios desea restaurar tu descendencia. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es? Dios desea restaurar tu descendencia. Escucha, hermano, hermana. Vengo de una familia, mi padre y mis abuelos fueron alcohólicos. Ahora te puedo hablar aparte de mi esposa, también fueron alcohólicos. Ahora, mírame a los ojos. Que mis hijas no repitan el pecado de sus abuelos. No todos me están mirando, mírame a los ojos. Que mis hijas no repitan el pecado de sus abuelos. ¿Está conmigo? Pero todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La Biblia dice: reedificaremos los escombros de muchas generaciones. Tú y yo podemos reedificar esos escombros de muchas generaciones, cortarlo, es decir, nosotros y nuestros hijos seremos una nueva generación bendita que camine en la presencia de Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús por eso? Por eso nosotros, iglesia, ser la diferencia. Y Jesús pone ese deseo en tu corazón en esta tarde. El deseo de discipular, el deseo de seguir, el deseo de cambiar, el deseo de servir. Amén. Ahora, ¿qué estás formando en tu vida? Porque Él dice: yo quiero formarte, yo quiero prepararte, yo quiero enviarte a un lugar, así como Abraham, sacarnos de ese lugar. Él dice, como le dice a los discípulos: sígueme, yo te haré una gran nación, te ungiré. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer después de este mensaje? Podemos seguir escuchando la dirección de Dios. Esto es muy importante, iglesia. Amén. Hablo mucho de lo que estoy viviendo, lo que me ha ayudado. Una de las introducciones que hice de mi pastor es que él me ha ayudado, me ha corregido. Es como cuando tienes a un manager, si eres un boxeador, un manager que te va a estar ahí diciendo lo que hagas y lo que no puedes hacer. Amén. Alguien que ha vivido, normalmente los managers, muchos de ellos han sido boxeadores y jubilados. Ahora ellos empiezan a enseñar a otros y les dice: esto no lo hagas, yo lo hice y cometí un error, tú no lo hagas. O esto hazlo, esto me llevó al campeonato. Por eso es tan importante que nosotros a veces somos exhortados, a veces somos corregidos, iglesia. Amén. Es tan importante. Y no lo tomemos tan personal, hermanos. No lo tomemos tan personal cuando las cosas, amén, vienen y nosotros lo vemos: es que no me quiere. No, es muchas veces cuando tú regañas a tu hijo, le dices: no juegues con eso, se está jugando quizá con el encendedor o con algo, con el cerillo. Tú le dices: no hagas eso, y no te hace caso. Y después la mamá, el papá dice: que te dije que no lo hicieras, ¿verdad? Levanta la voz y dice, y a veces empiezan a llorar y uno dice: ¿no los quieres? No quieres que se quemen. Y a veces es así. Amén. Nosotros no podemos hacer lo que nos dicte las emociones. Amén. Nuestra conducta. Podemos nosotros escuchar consejos, podemos ser ayudados, iglesia. Amén. Escuchar la voz de Dios. El discipulado es un trabajo duro, es corrección, es trabajo, iglesia. Por último, Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirnos. Lucas 10:2. Lucas capítulo 10, en el verso 2 dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, dice.
Ahora, esto es muy importante. Estoy hablando del deseo. Cuando hay un deseo en nuestro corazón, empezamos a hacer. Es como gente dice, yo quiero lograr algo, y empieza a hacer sacrificios. ¿Sí o no? Sacrificios. ¿Cuántas mamás hay aquí que llevan sus hijos en primaria o preescolar? Levanta tu mano. Levanta. ¿Ok? ¿Qué deseas para tus hijos? ¿Deseas que crezcan? ¿Deseas que estudien? ¿Sí o no? Y a veces te cansas. Y a veces le dices a tu hija, levántate, y dice, no quiero, tengo más sueño. Ahora, lo haces, es un trabajo duro, pero quieres lograr algo en tus hijos, en tu hija, en tu hijo. Ahora, el discipulado, el querer servir a Dios también, te levantarías temprano para orar. Ese es uno de los puntos, pero nosotros lo hacemos. Ahora, la pregunta es que tú dices que me cuesta mucho, pero escucha, tú lo haces con tus hijos, los llevas a la escuela. Hay papás aquí que llevan a sus hijos a la escuela, hay mamás que lo hacen. Ahora, ¿qué te impulsa? ¿Qué te impulsa a levantar? Dígame, hay un querer en ti. No quieres que tus hijos sean o tus nietos sean analfabetas, ¿verdad? Hay un querer en ti. Ahora, si Dios quiere bendecirte, ¿te levantarías temprano para orar? ¿O harías el esfuerzo de leer tu Biblia? Esos son los trabajos. Estoy hablando de deseos. Trabajar duro en las cosas de Dios. Ahora, otra de las cosas, como dije, el discipulado tiene que haber deseo en nuestro corazón, un llamado al ministerio, al salir al campo, tiene que haber el deseo en nuestro corazón y empezar a trabajar en esto. La gran mayoría de los predicadores hoy que están predicando 2023, la gran mayoría, yo me incluyo, que tienen miedo, pero aún con miedo van y Dios les ayuda y se sorprenden lo que Dios empieza a hacer en sus vidas. 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble influencia, doble ministerio. El deseo, amén, tiene un sueño, un destino. Ahora, tenemos nosotros un lugar, una iglesia, un lugar donde podemos aprender, amén. Tenemos, como somos una iglesia de compañerismo, que tenemos pastores que nos pueden ayudar, que pueden forjar nuestro carácter, que nos pueden ayudar a formar en nuestra vida, amén, de tener buenos matrimonios, buena familia, una familia sólida, una familia estable, amén. Y también tenemos como iglesia, como pastores, de plantar iglesias al campo, amén. Pero tenemos que tener ese deseo. Quizá anteriormente tú lo tenías, pero has perdido esa pasión, ese entusiasmo, y hoy puedes una vez más. ¿Cuánta gente malgasta? Deseos malgastados, vidas malgastadas, iglesia. Jeremías 29:11, te lo voy a leer. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Darte paz, iglesia, y no mal, dice, para darnos el fin que esperáis. Ahora, en el capítulo 32, verso 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto es algo poderoso, iglesia, lo que está diciendo esta escritura. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la iglesia, y con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, habla, yo quiero ser su Dios, dice Dios, y usted es mi pueblo. Usted es mi pueblo y yo seré su Dios. En toda la escritura vas a encontrar muchos textos que hablan de esto. En otras palabras, iglesia, el deseo de Dios para tu vida es casarse contigo, como el novio. Somos la novia de Cristo, está conmigo. Jesucristo es el novio. Un novio, amén, de carne y hueso, un jovencito y una jovencita, cuando, amén, tiene novia, la próxima
lo que ellos desean es casarse, estar juntos, estar conmigo. Eso es maravilloso, pero la pregunta es, ¿tú te quieres casar con Jesucristo? ¿Tú estás dispuesto a casarte porque Él desea casarse contigo? Escucha, iglesia, te voy a decir algo. Yo vivo para predicar su palabra, para ganar el mundo para Dios. Por eso la Escritura que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Amén. Una de las cosas que podemos nosotros hacer, pedirle ese deseo en nuestro corazón, porque puedo decirte, hay muchos deseos en nuestro corazón, iglesia. Hoy la gente está, lo voy a decir de esta manera, idiotizando las redes sociales, el teléfono, desde pequeños, los está trastornando. ¿Qué es lo que agarras antes de dormir y después cuando te levantas? Lo primero, no me lo digas. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, podemos buscar en oración, iglesia, podemos, porque eso va a competir. Está conmigo. Hoy podemos desear más de Dios, conocer más de Dios, podemos servir más a Dios, casarnos con Cristo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Echa la gloria, echa la alabanza. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Todo rostro inclinado, ojo cerrado. Estás aquí, no tienes a Cristo en tu corazón, deseas aceptarlo, levanta tu mano. Levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo, resbalado. Brevemente, quiero invitarte rápidamente, no me voy a demorar. Dios ha hablado a tu vida, ha hablado a tu corazón. ¿Por qué no vienes a este altar y permites que Dios ponga ese deseo en tu corazón? Dios tiene un deseo para tu vida, Él tiene un destino, así como con nuestros hijos.